Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga donde quiera que estén. Ya hoy es martes 27 de octubre. La iglesia, como todos los días, a través de su palabra, de la palabra de Dios, a través de su magisterio, nos trae una enseñanza excelente como todos los días. Le agradecemos al Señor por la vida, por el amor que nos tiene. Le agradecemos al Señor por su palabra. Y le agradecemos por sobre todo que podamos nosotros tener acceso a esta riqueza. Esa es una gracia verdaderamente del Señor y se lo agradecemos de todo corazón. Le queremos pedir al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre de nosotros para que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a fin de que la palabra que escuchemos, que las lecturas que hoy nos propone la iglesia, la hagamos vida. Y para eso también quiero suplicar la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, mi querido hermano, yo doy por recibido esta petición. Y se la agradecemos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano y hermana, San Pablo continúa enseñándonos en la carta a los Efesios, en el capítulo número 5, estamos ahora, de los versículos 21 al 23. San Pablo viene hablando y pone de ejemplo el matrimonio, pone el ejemplo marido y esposa, de tal forma que da una instrucción respecto a la salvación. Empieza en el versículo 21 diciendo: sométanse los unos a los otros en atención a Cristo Jesús. Si nosotros entendemos ese versículo, que es el 21, podemos entender los demás que nos está hablando, en donde nos dice que las mujeres respeten al marido, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Está hablando claramente, no está dando, los escrituristas aclaran esto, que no son consejos matrimoniales, sino que San Pablo está agarrando la figura de la vida matrimonial, que es una iglesia doméstica, la está haciendo como ejemplo de lo que debe de ser el amor del misterio entre Cristo Jesús y su iglesia. No es porque habla en un lenguaje que, recuérdense que este es el siglo I cuando él está escribiendo. Si lo pudiéramos poner en el contexto de ahora, pareciera ser que está diciéndole, le está diciendo a la mujer: sujétate, sométete al marido, como que el marido fuera un patrón o un jefe, y no es eso. Habla sobre el misterio de la salvación, viene hablando sobre de eso desde atrás, y dice, y lo hace con la imagen Cristo iglesia, de por un lado marido y mujer, y dentro de eso el misterio obviamente es el amor en el matrimonio, el amor en la iglesia entre nosotros y Cristo Jesús. Y termina, para aclarar esta circunstancia, con el versículo 32, que es la clave para poder entender esta lectura cuando la leas en tu casa, porque dice: este símbolo es magnífico, hablando del matrimonio, hablando entre la relación marido y mujer. Este símbolo es magnífico y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Ahí está la raíz de la enseñanza. Pero tiene otra, hace una connotación también muy especial en el versículo 31. Y yo te lo quiero leer, porque tiene una enseñanza que resume también el amor conyugal, el amor matrimonial, el amor entre marido y mujer, entre esposos. Y dice: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una sola carne significa que los dos
pues tener la misma fe, el mismo sentir, el mismo pensar. Aunque difieran, porque somos diferentes, hombre y mujer y marido. Tenemos pensamientos distintos, decisiones distintas. Lo importante aquí es la unión de ser una sola carne. Y yo les voy a poner este ejemplo sencillamente, este testimonio sencillamente de qué es lo que significa ser una sola carne. Fíjese que yo conocí a un matrimonio en Guatemala. Ellos tenían diferencias muy grandes. Y el esposo era muy devoto de la Eucaristía. Y cuando él entendió y conoció este pasaje y él lo comentó como su testimonio, ya en pareja, la esposa no era asidua a la iglesia, no era asidua mucho menos a la Eucaristía. Y entonces él cuando iba a comulgar, él comulgaba, él recibía la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, y él cuando se iba de regreso a su banca, cuando se iba a meditar en lo que había hecho, como lo hacemos nosotros, nos vamos después de comulgar a meditar, a cerrar nuestros ojos, a pensar en el Señor. Él regresaba a su lugar y decía: Señor, te ruego, conforme a lo que está escrito en tu palabra, que mi mujer y yo somos una sola carne, que tu cuerpo y tu sangre entre en mi corazón, en mi carne, pero que en el de ella también. Y mire, empezó un proceso de transformación en ella, de cambio, y ella dice que no sabe cómo empezó con la inquietud de leer la palabra, de regresar a la iglesia, y los dos ahora dieron testimonio de eso. Yo soy testigo de eso, porque el poder de Dios está en la promesa, está en la palabra, y esta es palabra de Dios. Y rápidamente nos vamos a ver dos de las parábolas más chiquitas, más pequeñitas que el Señor dijo: la semilla de mostaza y el de la levadura. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Dice el Señor. Se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma, la siembra en su huerto, crece y se hace un arbusto, y las aves anidan en sus ramas. La parábola de la levadura. ¿A qué compararé el reino de Dios? Dice, se parece a la levadura que toma una mujer, la mezcla en 3 medidas de masa, que todo lo fermenta. Mire, palabra de Dios. Qué belleza. El Señor está diciendo a qué se parece el reino de Dios. Dos cosas. La mostaza dice que se siembra, se mete en la tierra, no se sabe cómo, pero crece, da fruto y da hasta cobijo, dice, a las aves. Vida se hace en las ramas de allá, de ese arbusto, de esa planta nueva que salió. Y la levadura, tres veces fermenta una medida. Eso significa el poder, eso significa la fuerza. 2 cosas mínimas e insignificantes, pero que tienen una fuerza, que esconden grandes realidades dentro de su pequeñez, dentro de su mínima expresión, por decirlo. Producen una cosa grande. También refleja, dice, aquí hay 2 elementos que hay que entender. 1, trabaja sin que se vea. Se entierra en la tierra y uno no sabe. Uno enterró, uno sembró. A usted le ha tocado sembrar una semillita, una plantita, lo que sea. Uno la siembra, la mete y uno no ve nada. Pero ahí está trabajando. La semilla se entierra. La levadura. ¿Quién no ha hecho pan? ¿Quién no ha hecho pastel? ¿Quién no ha hecho cualquier cosita, unas galletas? Uno pone un poco de levadura, uno no sabe, lo guarda, lo tapa. Y cuando uno regresa, ¡wow! Ya creció. Así es la palabra de Dios. Ese es el poder del reino de Dios. Uno no lo ve con pequeñas acciones, con pequeñas palabras, con pequeños gestos, con pequeñas oraciones, pero confiando en el poder y la fuerza de Dios. Y el Señor también refleja. Dicen los escrituristas, en la muerte de la semilla de mostaza se entierra, se siembra, no se ve nada, pero da fruto, da vida, crece. Así se sembró la semilla de la cruz, que creció y que dio cobijo y dio vida, salvación a nosotros y a todos los que creamos y proclamemos la palabra del Señor, y proclamemos que el Señor es el Señor, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Mi querido hermano, que el Señor me lo bendiga en este día, y sea semilla, sea levadura, y en su trabajo, en su familia, en su hogar.
Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.